Y en un día como este el Señor decidió bendecirte. Yo no escucho muchos amenes, pero yo lo recibo en el nombre de Jesús. Bienvenidos todos a la casa del Señor, a esta familia del Centro de Adoración Cristiana. Si hay alguien que nos visita esta tarde, sea bienvenido, esta es su casa. Y a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Esta mañana pues tengo otra vez el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de patrones familiares. Somos una familia en Dios, ¿verdad que sí? Pero antes de eso yo quiero que usted incline ahí su rostro y nos conectemos con el Espíritu Santo de Dios, con su palabra, con las riquezas de su palabra que son para nosotros esta tarde. Amado Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres justo. Gracias, Señor, porque te apersonas a nuestras vidas de la forma que lo necesitamos, Señor, y nos sorprendes aún. Tu amor nos sorprende, Señor, porque tú sobrepasas nuestras expectativas. Gracias, Señor, porque tu palabra en esta hora es recibida como una semilla que cae sobre tierra fértil, que es nuestro corazón, es nuestra alma. Y dará fruto a su tiempo, Señor, y sabemos que otros comerán de ese fruto, siendo no solo bendecidos nosotros, sino que convirtiéndonos en bendición para otros. Padre, tu palabra y el poder de tu palabra esté con nosotros ahora. Y todo pensamiento, Señor, sea sujeto a tu obediencia. Toma control del ambiente espiritual de tu casa, para que cada uno de nosotros tomemos este mensaje y lo pongamos por obra, lo pongamos en práctica en nuestra vida. Desde hoy en adelante, Señor, no caiga esa semilla vacía, sino que dé fruto y abundante en su tiempo. Bendigo a mis hermanos y bendigo tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos a hablar acerca de patrones familiares. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué usted es como es? ¿Por qué sus papás son como son? ¿Por qué sus familiares son como son? Y hay algunas características de su familia en conducta y no solo genético, no hablo solamente de parecido físico, sino también en conducta. Algunas veces repetimos algunas conductas y patrones familiares, y no siempre son buenos, sino que hay patrones familiares muy destructivos. Las Escrituras nos muestran claramente, nos enseñan que debemos participar. Diga conmigo, participar. Participar significa que usted está involucrado en este proceso, en madurar nuestro carácter para que de esta forma ser llevados a nuestra santificación. ¿Cuántos quieren tener una vida santificada? Yo definitivamente no solo la quiero, la necesito. Pero para eso, para tener una vida de santificación, una vida santificada, necesitamos que nuestro carácter como hijos de Dios, nuestro carácter cristiano, sea definitivamente probado y llevado a madurez. El pastor Jairo el viernes dijo una frase que me quedó en la mente, y es que envejecer es algo inevitable. Todos vamos a envejecer en algún momento, pero madurar es opcional. O sea que tú eliges si maduras o no. Yo conozco gente de 50, 60 años que todavía se comportan como adolescentes. ¿Usted? Sí, ¿verdad? Algunas veces vemos personas que no se comportan con la edad que tienen. Entonces dígale al que está a su lado, aunque sea un niño o un jovencito, dígale, vas a envejecer. Por más botox, por más cirugía, por más que seas un fit y comas hiper sano, que es muy importante aprender a comer y vivir de la forma más ecológica y natural posible para preservarnos, pero el envejecimiento es inevitable, te va a pasar. Así te veas hoy toda jovencita, toda linda, todo lindo, en algún momento vas a empezar a ver las secuelas de los años sobre tu vida. El punto es, ¿queremos madurar o solo queremos envejecer? Afortunadamente, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, a su sacrificio, hoy podemos experimentar una libertad
y podemos experimentar el shalom de Dios. Diga conmigo, shalom. Shalom es la paz de Dios, pero ¿paz con quién? ¿Paz con quién primero? Con Dios. Número 1, paz con Dios, luego paz con nosotros mismos y luego paz con el prójimo. Hay gente que cree que está en paz con Dios, pero no está en paz con el prójimo, entonces jamás estuvieron en paz con Dios. Si no estás en paz con el prójimo, no estás en paz con Dios. Si no estás en paz contigo mismo, no estás en paz con Dios. El Señor nos lleva a través de su palabra a que nosotros tengamos el verdadero shalom, la verdadera libertad. Y es esa sanidad y plenitud que nosotros necesitamos. Ahora, debemos examinar lo que la Escritura tiene que decir acerca de los patrones generacionales. Diga conmigo, patrones generacionales. Sí, porque hay patrones generacionales muy destructivos. Y los pecados, primero, veamos una evidencia aquí de las bendiciones generacionales antes de hablar de patrones destructivos. Vamos a ver la primera evidencia bíblica que nos habla acerca de esa bendición generacional que está en Éxodo 20 del versículo 5 al 6. Dice lo siguiente. Léalo conmigo. Dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Véase claro que Él castiga la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? El pecado, ¿sí? De los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Anote y subraye bien eso en su agenda o su libro de oración, que gracias a Dios estamos haciendo una cultura en esta casa. Muchos de ustedes ya anotan durante los cultos. Y eso es importante, porque si usted tiene material para toda la semana, está revisando con sus hijos, con su esposa, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, con sus vecinos. No deje de compartir la palabra, porque lo que no se comparte es muerto. La palabra fue hecha para compartirla, amén. Dice que Él castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, cuando la palabra habla de aborrecer, es cuando no queremos hacer la voluntad del Señor. Es cuando caminamos en desobediencia. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, porque queremos hacer nuestra voluntad. Eso es aborrecer, ¿sí? Pero dice que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuántos amamos al Señor? La otra pregunta, ¿cuántos guardamos los mandamientos del Señor? Ahí es donde los amenes reducen y las manos dejan de levantarse. Porque a veces decimos, amén, yo lo amo, pero si lo amamos, obedecemos. Una cosa tiene que validar la otra, ¿sí? Pero dice que Él muestra su misericordia. Entonces podemos decir, alguien puede pensar, alguno dirá, que Dios sí es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué debe de llegar hasta esto, hasta la tercera y la cuarta generación? ¿Por qué? ¿Por qué llegar a nuestros hijos si ellos son inocentes? Pero mire lo que dice. Dice, mire, si Dios es más injusto, que sin merecerlo, nosotros, su misericordia llega hasta ¿cuándo? 1000 generaciones y más, ¿sí? Porque son millares, no solo 1000, sino millares, más de 1000. Y veamos esto en la bendición a través de Abraham. ¿Cuántos saben que Abraham fue conocido o es conocido como el padre de la fe? ¿Sí? Bueno, esa bendición nosotros podemos verla en el siguiente pasaje, Génesis 12, versículo 2 al 3. Piensa en la promesa generacional hecha a Abraham esta tarde. ¿Qué tal si la leemos? Porque esta promesa es tuya y es mía. ¿Sabe por qué estamos hoy aquí? Por esa promesa. Todos los que estamos aquí
es precisamente como resultado de esa promesa. Así que léalo con todo su corazón, porque dice: haré de ti una gran nación, o una nación grande, y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén. Amén. Qué interesante que dice: y serás bendición. O sea que no solamente el Señor te va a bendecir a ti, sino que a través de ti tú te conviertes en una bendición para otros. Tú eres la bendición de tus hijos. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Usted es la bendición de sus hijos. Pero es cuestión de que usted decida caminar en rectitud, decida obedecer la palabra, amar la palabra del Señor, y créame que eso va a ser la bendición de sus hijos. Usted ha sido bendecido para bendecir. Y las increíbles bendiciones del Señor están en la salvación. Porque la salvación que tú y yo disfrutamos hoy descendieron a través de esa bendición que se le dio a Abraham y a su simiente. Mire lo que dice Gálatas 3:14, dice lo siguiente: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida. ¿Quién es Cristo para nosotros? La bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Esto es muy grande. A veces lo leemos, pero nuestro espíritu debe como aprender como a saltar dentro de nosotros. Tenemos que hablarle a nuestra alma y decirle: alma, escucha lo que el Señor te está diciendo. Que si nosotros de verdad agradecemos la palabra, esto debería de emocionarnos demasiado. Porque saber que el Señor Jesús es nuestra bendición prometida, y que a través de esto nosotros hoy podemos también ser bendición para otros, y podemos recibir ese espíritu de esa promesa. Esto es muy grande. Esto es muy grande. Mire, la bendición, una de las bendiciones que quiero comentarles hoy es la bendición de David. ¿David fue bendecido por Dios? ¿Sí? Sí, fue bendecido por el Señor. Y aún David fue de bendición para sus hijos, ¿sí o no? Sí, pero también los pecados y los actos de David tuvieron consecuencias en sus hijos. Porque Salomón, por ejemplo, ¿quién era Salomón? ¿Quién dice la palabra que era Salomón? Un rey sabio. No un rey sabio, el rey sabio. Porque ¿qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. ¿Y se le dio? Oh, dice la palabra que no hubo, y hasta nuestros días, un hombre tan sabio como Salomón. Sin embargo, diga conmigo: no es suficiente empezar bien, es necesario terminar bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase por medio de nuestro pastor? Muchas veces nos lo dice, que no es suficiente empezar bien. Porque ¿qué pasa con Salomón? ¿Salomón empezó bien? Claro que sí. Empezó pidiendo sabiduría, y el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. ¿Era un hombre temeroso a Dios, sí o no? Claro que sí, era un hombre temeroso, pero algo pasó con Salomón. Desobedeció a la voz de Dios. Dios le advirtió de algo. Dios le advirtió que si él amaba a todas esas mujeres extranjeras y se casaba con ellas, él le advirtió que su corazón iba a ser completamente volcado en pos de los dioses de estas mujeres. Este muchachito se casó, tenía 1000 esposas. Y algunos de ustedes están en un proceso de preguntarle al Señor cómo logran con la que tienen. Porque nosotras niñas somos complicadas, ¿sí o no? Somos especiales. Hermanas, no, ámenme, por favor, ámenme. Acuérdense lo que dice el Señor acerca de la bendición del amor y la misericordia. Yo misma me estoy poniendo el lazo. Pero somos especiales. Es fuerte cuando tengo que hacer un meme donde cuando predicas y tu pastor está, y que es tu esposo y te está viendo. Sí, muchachas, nosotras las mujeres por
naturaleza somos demandantes. Nosotras demandamos muchas cosas, tenemos muchos requerimientos, ¿sí? Nosotras demandamos sobre todo tiempo, atención. ¿O a usted le gusta que no le pongan atención? Sobre todo cuando uno está hablando y ellos están. ¿Vio cómo están yendo los amenes? Empezó la sanidad y la libertad en la congregación. Y lo contrario también es cierto. Cuando algunas hermanas no ponen atención. Pero este hombre puso demasiada atención en las mujeres. Tanto así que les escuchó sus requerimientos y les construyó altares a los dioses de estas mujeres. Volcó su corazón de temerle a Jehová Dios a construir altares para los dioses paganos de estas mujeres. Su corazón fue completamente volcado. ¿Lo advirtió Dios o no? Se lo dijo 2 veces. Y de una manera desgarradora, las esposas de Salomón alejaron su corazón en pos de otros dioses y ya no era fiel a su Señor. Salomón, el que construyó el templo del Señor, luego que construyó lugares altos a dioses paganos. Todo esto a pesar de que Dios se lo había dicho, y en respuesta el Señor le declaró algo, y algo muy fuerte, que el reino le sería arrancado. Sin embargo, vea lo que Dios le dice a continuación. En Primera de Reyes 11, capítulo 11, versículo 12 y 13, dice ahí: sin embargo, le dice el Señor a Salomón, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Léalo conmigo, por favor, porque hay algo repetitivo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a leerlo fuerte. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino que arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. ¿Cuántos dan gracias porque el Señor nos ama? Y aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios con nosotros, pudiendo hacerlo? Y con nuestras generaciones por amor a nosotros. ¿Qué pecados hemos manejado? ¿Qué pecado hemos manejado los que somos padres, sean biológicos, espirituales? Hemos manejado en algún momento que el Señor no ha hecho muchas cosas y ha decretado juicio sobre nuestras vidas y nos ha castigado por amor. Y que hoy nuestros hijos no lo están sufriendo porque sencillamente el Señor, por amor, no nos ha juzgado. Ahí donde está, cierre sus ojos un minuto. Lo voy a invitar a cerrar sus ojos para que usted traiga a memoria. Dice la palabra que no nos olvidemos de sus bondades, no nos olvidemos, no seamos olvidadizos de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué cosas Dios no ha hecho con nosotros y con nuestras generaciones por amor a nosotros? ¿Qué pecado hemos practicado en el pasado? ¿Qué pecado hemos practicado? ¿Qué pecado practicaron nuestros padres? Que hoy nosotros no estamos viendo un juicio sobre nuestras vidas, sencillamente por amor. Medita en el Señor. ¿Qué pecado estás consintiendo en tu vida que lo sabes? Tú sabes que lo tienes. Tú sabes que lo has practicado. Sabes que no has renunciado a Él. Y sin embargo el Señor no ha venido con juicio y castigo sobre tu vida. ¡Qué mentira!
qué engaño. Solamente demos gracias. Un minuto. ¿Qué no ha hecho Dios por amor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Existe una evidencia bíblica de los pecados generacionales. Existen evidencias bíblicas. Hay muchas escrituras que llevan consigo la idea de que los pecados de nuestros padres y la línea generacional nos afectan grandemente. No se trata de que nosotros somos juzgados por los pecados de nuestros padres, porque lo leímos anteriormente, sino que las consecuencias de los pecados de nuestros padres sí nos afectan. Y lo que hagamos hoy nosotros va a afectar a nuestra generación también. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 al 23. Dice así: todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Una vez más, ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la culpa de su hijo. Tú no cargas con la culpa, tú no cargas con la maldición, pero sí con la consecuencia. Pero mire lo que dice ahí: si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, ¿y qué cosa? Mire lo que está en negrita: y obedece todos o algunos, todos mis decretos, y practica, diga conmigo, practica el derecho y la justicia, no morirá, vivirá. ¿Por qué cosa? Por practicar la justicia. ¿Y qué es la justicia para Dios? La justicia está en que cuando nos arrepentimos y obedecemos a su palabra, entonces, si lo practicamos, el arrepentirnos y el obedecer, entonces nosotros realmente estamos practicando la justicia. Y esto realmente es algo tan hermoso que usted y yo tenemos que aprender y hacerlo diariamente. Esto tiene que ser continuo en nuestras vidas. Esto no puede ser por algo que pasó. Esto tiene que ser una disciplina en nuestras vidas. El obedecer, el arrepentirnos. ¿Cuánto nos cuesta a veces arrepentirnos? Es más fácil tener un remordimiento y decir: ay no, yo mejor esto ya no lo hago. Pero vuelve y caemos y volvemos a lo mismo. Cuando hay arrepentimiento verdadero, no lo volvemos a hacer. Y no solo eso, sino que aprendemos a obedecer la palabra del Señor. ¿Cuántas veces solamente hemos tenido un remordimiento pasajero y dejamos de hacer las cosas por un tiempo, pero luego volvemos a caer en lo mismo? Entonces ahí no hay obediencia y ahí no hay práctica de justicia. Realmente la palabra nos dice que cuando nosotros nos arrepentimos, obedecemos y practicamos esto, nosotros vamos a vivir la justicia. Y dice: y Dios se olvidará, diga conmigo, Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? Mire las preguntas del Señor. ¿O no quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor no quiere que el malvado muera. El Señor quiere que se arrepienta y que logre alcanzar la vida. El punto aquí es, hermanos, ¿verdaderamente estamos practicando el arrepentimiento? ¿Verdaderamente estamos obedeciendo al Señor de todo corazón? ¿Verdaderamente nosotros estamos
creyéndole a Dios a través de la palabra que Él tiene planes para nuestra vida. Algo muy importante aquí, y está subrayado ahí, que dice: Dios se olvidará. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Él se olvida de nuestros pecados? Sí, Él se olvida. Y aún viene el acusador, y damos gracias por eso. Bendecimos el nombre del Señor por eso. Esto es tan hermoso porque viene el acusador. ¿Usted sabe quién es el acusador? Y le dice: ¿qué? ¿Lo vas a perdonar? No puedo creerlo. ¿Tú no viste todo lo que hizo? Se arrepintió, obedeció, practica la justicia. Me olvidé. ¿Pero cómo te vas a olvidar? Ya te dije que me olvidé, porque se arrepintió, obedeció y practica la justicia. Yo me lo imagino, revolcándose en su propia paila, viendo cómo el Señor se olvida de tus pecados y de los míos y nos prospera y nos bendice, solamente porque nosotros hemos aprendido a amar verdaderamente su palabra. No podemos decir que nosotros estamos obedeciendo a la palabra del Señor si realmente no practicamos el perdón. ¿Sabe que esto tiene que ver con el perdón? Definitivamente tiene que ver con el perdón. En Éxodo 20 dice que los hijos soportarían las consecuencias de los pecados de los padres. Y sabemos que lo hicieron. ¿Sabe por qué? Les tocó vagar por el desierto durante ¿cuánto? Durante 40 años, hasta que todos los miembros de la generación de sus padres murieron, para que otra generación se renovara. Increíble. Entonces la culpa no se transmite a los niños. Su niño no es culpable de sus pecados. ¿O es acaso tu niño culpable de lo que tú decides hacer hoy? No, él no es culpable, pero los efectos sí se transmiten. Y vayamos al Nuevo Testamento en 1 de Corintios 15, versículo 21 y 22, dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, estamos hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El Salmo 51, el salmista lo sabía muy bien y decía: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Existe una naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos sabemos eso? Definitivamente. Una naturaleza pecaminosa que nosotros luchamos contra ella, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Pero Romanos 5:12 nos dice lo siguiente: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Quiénes? Todos. ¿Estamos involucrados ahí? Sí, sí. Más adelante en Romanos, ahí mismo en el versículo 15 al 17 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Qué hombre? Jesucristo. El 16 nos dice lo siguiente: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y por último dice el 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor por esto? ¡Wow! El Señor es tan grande, es tan fiel.
Más adelante, entonces, en Romanos 5:19 nos dice la palabra: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Y cuántos justos hay en esta casa? Hay algunos que no levantan su mano y le voy a decir por qué: porque todavía no se sienten perdonados. Esto no se trata de que somos justos porque seamos perfectos o porque no pequemos. Somos justos porque fuimos justificados. Y si usted acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y usted le ha reconocido como Señor y Salvador, a pesar de que usted y yo todos los días debemos de pedir perdón por nuestros pecados, aún por el de nuestra ignorancia, como dice la palabra, aún por el que no recordamos, todos los días debemos pedir perdón. Usted es justo y yo soy justa. Dígale al que está a su lado: usted es justo, usted es justa. No solo los efectos y las consecuencias, sino que se transmitió una disposición real al pecado. No solamente se transmiten esas consecuencias, sino que una predisposición al pecado. Y nosotros sabemos esto. ¿Sabe por qué? Porque no debe ser sorpresa para nadie que podamos ver una cierta predisposición de los pecados específicos que pasan junto con esta inclinación a los pecados generacionales. Las predisposiciones a ciertos pecados también se transmiten. Tenemos esto definitivamente claro, que lo hemos visto muchas veces en nosotros mismos y en nuestros hijos y también en familiares y amigos. ¿Cuántos de ustedes han visto que de repente usted se parece a veces a su mamá o a su papá en el temperamento? Y resulta que usted se parece a su papá en lo bravo, pero es que su papá se parece a su abuelo. Y muchas veces, ¿sabe cuál es el problema? Que nos enorgullecemos en el fondo. Y tenemos esto como un orgullo, cuando esto es algo que aborrece a Dios porque no es de su naturaleza. Y ahora que somos nuevas criaturas, no podemos enorgullecernos de que venir a una consejería y decir: pastora, yo sé que yo tengo un carácter fregado. Es que yo soy así porque mi mamá es fregada. Y si usted hubiera conocido a mi abuela. Es que mi papá era así. Entonces yo soy así. Pregunta: ¿cuál padre? ¿Cuál es el que te define hoy en tu nueva naturaleza? ¿Tu papá sanguíneo? ¿O tu padre, el que te ha dado una nueva naturaleza? Tú no puedes sentirte orgulloso de un patrón de conducta que ya el Señor desarraigó de ti, pero que a veces lo tenemos como la cascarita de banano, esa portátil. Un momento determinado, para que la gente vea que soy bravo, tiro la cascarita y me voy en el tema. De eso no tenemos por qué sentir orgullo. ¿Existe una evidencia bíblica para esto que estoy diciendo? Claro que sí. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Ese señor guapo que ustedes ven ahí, el señor David, el rey David, está guapo, ¿verdad? Por eso que yo le digo a mi esposo que quiero que se deje crecer la barba. ¿Cuántos han amado a David a través de la palabra? ¿Sí? Yo me quiero tomar un café con ese señor cuando llegue al cielo. Esos cafecitos colombianos, cosecha especial. Ahí salió el colombiano, gloria a Dios. Quiero hacerle varias preguntitas a David, sobre todo porque ese hombre cometió pecados y serios, mis hermanos. Y sabe que el Señor no le ocultó nada a usted y a mí. Está todo registrado, pero también está registrado como su corazón era conforme al de papá. Y ahí podemos ver en la vida de David una vida de misericordia, definitivamente. ¿Qué cometió este señor guapetón? Cometió adulterio. Y el adulterio es un pecado sexual. Pero algo peor es que su hijo Amnón violó a su media hermana, Tamar.
¿Qué es un pecado? Sexual. Su hijo Absalón tenía relaciones sexuales con las concubinas de David, a la vista de todo Israel. Exhibía a su padre. Qué cosa más terrible, lo avergonzaba. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo él antes? Él avergonzó a Dios como padre. No puedes pretender que si tú avergüenzas a tu padre, tus hijos no lo van a hacer contigo. Todo lo que se siembra, se cosecha. Ten cuidado si estás avergonzando a Dios con tu vida, porque el día de mañana va a ser más doloroso ver un patrón repetitivo en tus hijos. ¿Y qué hay de Salomón? Tenía las 100 esposas estas, demandantes. ¿Y qué con eso? ¿Qué pecado era eso? Lo mismo, una atadura sexual. Lo mismo. La inclinación de Salomón por estas mujeres fue un rechazo directo al mandato de Dios. Otro pecadito por acá en las listas de David. Homicidio. Pastora, ¿por qué homicidio? Si usted no sabe la historia. Resulta que David mató a un hombre con tal de quedarse con su esposa. ¿Cómo lo mató? Bueno, dice que David andaba casual por el castillo. Él andaba por ahí por los pasillos, él andaba ahí por los balcones. Y esas vistas son altas y se ve todo el pueblo, ¿verdad? Pregunta, ¿usted conoce las vistas panorámicas que tiene de su casa? ¿Usted conoce las vistas que usted tiene de su casa? ¿Sí o no? ¿Sabe hacia dónde dan las ventanas? Sí. Usted sabe todas las vistas que hay, ¿verdad que sí? Su propia casa. ¿Cree usted que David no conocía eso? Pero él andaba casual. Y de repente la muchacha esta se está bañando. Y seguramente muy fea la joven. Y él dijo, esto es pa' papi. Pero resulta que esta muchacha estaba casada. Entonces él dice, este es un problemita que podemos arreglar. ¿De qué manera? Envía, siendo rey, haciendo uso de su autoridad, envía al esposo de esta mujer al frente de batalla y lo ubica en un lugar donde era obvio que lo iban a matar. Premeditado, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? La mujer quedó viuda, pobre mujer, había que consolarla. Y él se quedó con Betsabé. Y su hijo Absalón mató a su hermano Amnón por violar a su hermana, por violar a la hermana de Absalón, Tamar. Pero más tarde, esto se devuelve. Él mata a un hombre, su hijo mata a su hermano, y ahora el hijo quiere matarlo a él. Se vuelve un boomerang para tu propia vida, en tu propia casa. El daño que le hizo a otra casa se revertió para su propia casa. ¿Por qué? Porque más tarde Absalón no solo dirigió un gran golpe de estado contra su padre, sino que quiso incluso asesinarlo. Vamos a hablar de 4 generaciones que hay evidencias fatales de lo que pasó aquí. Abraham, el padre de la fe. Su hijo Isaac, la promesa. Luego tenemos a Jacob. Y luego el hijo de Jacob, José. 4 generaciones y vamos a descubrir lo que la palabra nos quiere enseñar. Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Sabía usted que Abraham engañó al faraón cuando se refirió a Sara, su mujer? Mire lo que nos dice la palabra en Génesis 12. Acompáñeme a ver este casicidio. Dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra.
Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres. Subraye eso. Para que me vaya bien por causa tuya, vivo. ¿Cuántos de ustedes, esposos, harían algo así? No me diga. Y aconteció que cuando entró Abraham, porque no había sido Abraham, en ese momento era solo Abraham, en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Oiga, para que la Biblia diga que era hermosa en gran manera, es que, por favor, esto era punto y aparte. ¿Sí? Porque, a ver, aquí dice que era en gran manera. Entonces dice, también la vieron ¿quiénes? ¿Usted cree que en ese tiempo y ahora los príncipes se fijan en feas? En una tuertita. No. También dice que la vieron los príncipes del faraón y alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del faraón. O sea, era tan bella como una reina. E hizo bien a Abraham por causa de ella y tuvo ovejas. Vea todo lo que le dieron por la belleza de la mujer. Vea usted. Tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. No fue un resfriado, fue más que eso, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, ¿qué pasa aquí? El faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí como mujer ahora. O sea, el mismo faraón ya le había puesto el ojo a Sarita. Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Hágame el favor, ve, circule como la sangre, porque aquí hay problemas. Entonces, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. No se dejaron nada, se llevó hasta los camellos, ve usted. Curiosamente, ¿qué pasa aquí? Esta historia no termina aquí, al contrario. Aquí hay parte 2. Fíjese usted que Isaac, el hijo de Abraham, hizo lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero aquí hay algo interesante en esto. Isaac cometió exactamente el mismo pecado, engañando a un rey que se llamaba Abimelech, cuando se trató de su esposa Rebeca. Mire lo que nos dice Génesis 26 del 7 al 8. Dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: 0 y van 2, mis hermanos. La misma respuesta. ¿Por qué cosa? Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, porque ella era otra fea. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana. Ay, padre, si no es un pasillo, si no es una terraza, si no es un balcón, es una ventana. Dígale al que está a su lado, no ande viendo lo que no tiene que ver, porque usted puede caer en un pecado que después le va a ser muy difícil quitar de su vida. Esos que les gusta, que tienen el chuzo, eso es lo que es fuerte, es fuerte. Hay gente que tiene el espíritu de la investigación, para no decir otra cosa. Vecinos, ellos mismos se consideran vecinos, nadie los nombró, ellos están ad honorem. Óigame,
dice que mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca. Nada, hermanitos, ¿qué son? Y entonces llamó a Abimelec a Isaac y le dijo: he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué dijo el faraón anteriormente al padre? ¿Por qué nos hiciste esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros, ¿qué? El pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto, morirá. Esto es muy importante, ¿sabe? Porque Isaac no pudo haber aprendido este comportamiento pecaminoso de un modelo paternal negativo. Él no había nacido. En ese entonces, Isaac no había nacido. ¿Cómo pudo aprenderlo? ¿Cómo pudo decir exactamente las mismas palabras que su padre? ¿No le parece a usted que esto no tiene nada que ver con una coincidencia? ¿No le parece a usted que esto es una consecuencia de un pecado? Sí. Y entonces vienen estas preguntas. ¿Quién es el padre de Isaac? Abraham. ¿Y quién es el hijo de Abraham? ¿Cuál es el pecado que se da en la primera generación? Mentira y engaño, ambas. ¿Cuál es el pecado que se repite en la segunda generación? Mentira y engaño. El pecado de Abraham ahora estaba siendo un reflejo de la segunda generación. Pero ahí no termina. Ahí no termina. Podemos seguir rastreando y sabe que el pecado de engaño, a medida que pasaba a la tercera generación, se degeneraba más. Entienda algo, hermana, y entienda algo, hermano. El pecado se degenera. ¿No pasa que ahora nosotros como que nos alarmamos de cosas? Cada vez el pecado está peor, cada vez la maldad como que aumenta y uno dice, ¿cómo es posible que haya gente que pueda hacer esto? Aún vemos actos de niños que uno dice, en mi tiempo jamás se había escuchado algo así. Nuestros niños y nuestros jóvenes estamos en un tiempo en que nuestra generación ya no le tiene miedo a las consecuencias. Antes nada más nuestros padres nos volvían a ver y nos decían con los ojos, te voy a pegar, y uno se quedaba quieto, ¿sí o no? Ahora retan a los padres. Todo se degenera. Y si entramos en la tercera generación, entonces entramos en un esquema de engaño. ¿Sabe por qué? Porque ahora sí es bien elaborado y concebido por primera vez entre una madre y un hijo. Ahora aquí hay más participantes. Se agrega más. ¿Entre quiénes cree usted? Entre Rebeca y Jacob. Porque Jacob engañó deliberadamente a su padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú para robarle la primogenitura o la bendición del hijo primero. Y es interesante porque ¿sabía usted qué significa el nombre de Jacob? El engañador, el usurpador. ¿Y qué eran los pecados de antes? Mentira y engaño. Es por eso que el Señor, en una batalla espiritual muy grande, le cambia el nombre a Jacob por Israel, que Israel significa el que lucha con Dios o el que prevalece. Veamos lo que pasa acá. En Génesis 27, 15. Y él dijo, ¿qué le dijo Isaac, verdad? A su hijo le dice, ¿vino tu hermano con qué? Con engaño y tomó tu bendición. Miren cómo va progresivamente esto. Esto va de forma progresiva, esto es imparable. El pecado
se va degenerando más. Y en esta ocasión se devuelve como un boomerang. Esto es como un boomerang. Hoy nosotros pecamos y nuestros hijos nos lo devuelven hasta llegar hasta nosotros. Su propio hijo engaña a su padre, pero incluso su esposa está metida en el asunto. El engaño tomó raíces en el hogar. El engaño de Abraham y de Isaac fue hacia otro, ¿verdad que sí? Pero ahora en esta tercera generación, el engaño está ¿dónde? En la casa. Está en el seno de la familia, involucrando a la propia madre. Volvemos a lo mismo. Abraham miente y engaña. Isaac miente y engaña. Pero ahora Jacob, ¿qué hace? Miente y engaña. Mentira y engaño por tercera vez. Finalmente vemos el pecado del engaño vivo en la cuarta generación. Cuando iniciamos con este compartir, ¿se acuerdan el texto que estuvimos leyendo? Dice que la iniquidad de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres duraría hasta la tercera y finalmente llegamos a esta cuarta generación. Y en esta cuarta generación nosotros vemos entonces a un Jacob que es engañado. Pero esto es aún peor, porque Jacob es engañado no por un hijo, ni por dos. Es engañado por todos sus hijos. Es un complot y es una cosa macabra lo que pasa aquí. Es todo un plan orquestado de maldad tan terrible que vea lo que pasa. Conocemos la historia de José. José es vendido por sus hermanos a los comerciantes madianitas. Engañaron a su padre Jacob y le dijeron que un animal salvaje se había comido, que lo había matado y se lo había comido a José. Mire lo que nos dice Génesis 37. Dice así: y enviaron la túnica de colores. ¿Qué significaba la túnica de colores para Jacob y para José? Jacob la elaboró con tanto amor porque era un hijo especial de su corazón. Era para hacer una diferencia entre sus hijos. Era el hijo amado, el hijo que Dios había puesto en su corazón, ¿sí? Y para José también su túnica representaba el regalo de amor de su padre. Vea con qué premeditación y maldad macabra sus hermanos, dice que llenaron de sangre de aquel animal la túnica. Dice que enviaron la túnica de colores y trajeronla a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si la túnica de tu hijo, si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia la devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo por muchos días. Pregunta: ¿habría habido demasiado dolor en el corazón de ese anciano? Claro que sí. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Una vez más, vemos que Abraham miente y engaña. Isaac miente y engaña. Jacob miente y engaña, ayudado por su madre. Pero ahora en esta cuarta generación se degrada todavía más. Evoluciona de una forma macabra el pecado. Se degenera de una forma espantosa. Porque todos los hijos se ponen de acuerdo para hacerle una novela de horror al papá, utilizando algo tan especial para ellos. Y pudo haber sido más porque, dígame algo, ¿José estaba predispuesto para hacer lo mismo? ¿Había predisposición en el corazón de José
para hacer lo mismo. Vamos a Génesis, de nuevo. Y José, cuando vio a sus hermanos, léalo conmigo, por favor. Y José, cuando vio a sus hermanos, ¿qué? Los conoció. Mas hizo y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Y luego hace todo un show. Los manda a buscar a su hermano menor, aquel Benjamín chiquito. Pero su padre todavía tenía el dolor por la pérdida de José. Y él decía que no le iba a soltar a su hijo menor porque ya había muerto José. Pero él estaba dispuesto a engañarlos, ¿sí o no? Hubo todo un escándalo en el palacio. Los acusó inclusive de haber robado algo del reino. Hizo engaño y mentira. Pero ¿cuál fue la diferencia ahí? La diferencia más grande y más hermosa es lo que hoy tenemos que hacer hoy. Perdonó. ¿Dónde se rompe esta maldición generacional? ¿Dónde se rompe esta consecuencia? En el perdón. Cuando sencillamente José decide perdonar a sus hermanos. Usted no ve más registrado este asunto. Porque el perdón rompe los yugos. Y muchos de nosotros hoy estamos cargando con consecuencias del pecado de nuestros padres por no perdonar. ¿Qué cosas no le has perdonado a tu papá? Que tampoco se las perdonarías a su abuelo. ¿Por qué tu papá es como es o tu mamá es como es? Tus hermanos son como son, tus tíos son como son. Nos sentaremos en la silla del juez esta tarde, pensando que como nosotros no hemos hecho nada y no somos culpables de ese pecado, podemos entonces o tenemos el derecho a juzgar. ¿Qué pasa con aquello de que Él olvidaría nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos, obedecemos y practicamos la justicia? Hay cosas que nosotros estamos viviendo hoy porque no hemos perdonado. Hay situaciones del pasado, quizás de tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre, que han llegado hasta ti, que estás viendo consecuencias de ese pecado, pero no las has perdonado en tu corazón, porque te sientes la víctima de esas consecuencias. Tú no eres víctima. Tú has sido llamado a ser libertador de tu generación, porque tu naturaleza ya no es la misma. Tu naturaleza es divina. A través del sacrificio de amor de nuestro Señor. No estamos en posición para que nosotros nos arraiguemos a esto. Nosotros podemos ver este tipo de conductas. No deberíamos de sorprendernos porque muchas veces decimos dichos como: de tal palo la manzana no cae lejos del árbol. Hijo de tigre. Tenemos rasgos de conducta parecidos. Y una vez más, el modelar con el ejemplo puede ser parte de la explicación. Sin embargo, ese no es siempre el caso. La ciencia también nos da estas evidencias y estudios recientes demuestran, mis hermanos, hay estudios verídicos. Hay cosas que no se explican de por qué. Nosotros tenemos inclusive fobias, patrones de conducta que no deberíamos de tener, porque ni siquiera quizás conocimos hasta a nuestros propios padres. Hay gente que nunca conoció a sus padres y sin embargo tiene patrones de conducta, y personas que conocieron a esos padres dicen: te pareces tanto, haces lo mismo que hacía tu papá, y tú dices: pero yo no conocía a mi papá. La psicología no se explica, no se cuestiona si o no los patrones del pensamiento y comportamiento se transmiten de una generación a otra.
Este hecho se ve claramente cuando vemos familias disfuncionales. Hay una herramienta que mi esposo va a hablarles en un momentito, les va a hacer una motivación a la iglesia sobre esta herramienta. Es importante que usted y yo seamos intencionales e investiguemos nuestro árbol genealógico con un genograma, donde nosotros podemos ver conductas, hábitos, situaciones repetitivas. Si hay algo que yo le agradezco hoy a mi mamá, por la línea de mi mamá, de su mamá, o sea, desde mi bisabuela, mi abuela y las que estuvieron antes, ninguna de esas mujeres se casaron. Ninguna tuvo esposo. Tuvieron muchos hijos, pero no tuvieron esposo. Y mi mamá es como la 6ª generación. Y ella decidió llegar al matrimonio y casarse. Y eso me alcanzó a mí. Ella decidió cortar con eso, porque sabía que era un arrastre. Y puso su vida delante del Señor. Y siempre me crió con ese principio de que yo tenía que ser esposa de un solo hombre. Y que yo tenía que agradar a Dios con el matrimonio y tenía que honrarlo. Y le doy gracias al Señor por eso. Porque se cortó con ella y se cortó conmigo también. Hay malas decisiones. Hay situaciones y cosas que nos persiguen, consecuencias que no sabemos a ciencia cierta por qué ocurren, pero si nosotros escarbamos un poquito, nos daríamos cuenta de cosas sumamente importantes. Sería ingenuo por nuestra parte decir que los pecados de nuestro linaje no nos afectan. Sí nos afectan. Y esta tarde quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes para que primeramente nos expongamos a la verdad del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos pongamos a pensar en el hoy. ¿Qué estamos nosotros consintiendo en nuestro corazón y en nuestra mente? Que pueda llegar a darse un hecho en nuestras vidas que pueda traer consecuencia a nuestros hijos. Recuerde, todo lo que se siembra se cosecha de alguna manera. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Y si usted está cerca de su esposa o de su papá o de su mamá, acérquese a su familia y pídale al Señor que hable a su corazón. Necesitamos cortar con esto, iglesia. Necesitamos cortar con esto, iglesia. Hay cosas que no sabemos y que el enemigo ha querido usar en nuestra contra. Pero lo más importante es que si usted se arrepiente, si usted obedece, si usted practica diariamente la justicia del Señor, el Señor olvidará todo y nos sobrevendrá bien, porque Él nos ama y nos bendice hasta millares de millares. Amén. Oramos, Señor, esta tarde, Dios, nos presentamos delante de ti. Su palabra dice que en usted, Dios, en esa promesa de Abraham, que llega por medio del sacrificio de Jesús hoy a nosotros, son benditas todas las familias de la tierra. Hoy bendecimos nuestras generaciones. Hoy bendecimos nuestra casa, Señor. Queremos escuchar tu voz, Dios. Tú a libertad nos has llamado. En ti, Señor, somos libres de toda maldición, Señor. Ayúdenos a ser intencionales, escuchar la voz, para ser específicos y orar y renunciar y cerrar todo portillo, puerta generacional sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, sobre nuestra espiritualidad, sobre la predisposición a algún área de nuestras vidas a pecar. Hoy nos cubrimos con tu sangre. Hoy cubrimos nuestra casa. Señor, haznos oír tu voz. Dirige nuestros pasos. Dirige nuestro caminar como familia. Que desde nosotros a las generaciones siguientes, de la misma manera, Señor, podamos bendecirles con nuestras decisiones. Llévanos a una vida de arrepentimiento. Llévanos a una vida de obediencia
y en una práctica, en una vivencia, día a día, practicar la justicia. Te lo pedimos, Señor, te damos toda gloria y toda honra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Decimos amén. Le damos un aplauso al Señor. Pueden tomar su lugar. Dios les bendiga. Bueno, quiero... y su agenda. Y creo que esto tiene que volverse una cultura de los más pequeños a los más adultos. Esta semana me regalaron esta y ya la estoy iniciando.